Hoy, en 678, una tendencia en aumento. La oposición se kirchneriza. Fíjate, en diciembre de 2014 la presidenta tenía una aprobación del 42,3%. En enero de 2015, después de la acusación del encubrimiento, después de la muerte de Nisman, la imagen de la presidenta cae 7 puntos y baja a 35,1. En marzo, ahora, ya subió, ya recuperó nuevamente y está en el 41,4%. Está entre las imágenes más altas. Esto es, obviamente, después del fallo de Rafecas. Cuando vos estás 10 o 12 años en un gobierno, lo que se juzgan son tus obras. Si vos prestás atención, todos ratifican los principales hitos de los últimos 10 años. Creo que hay muchas cosas que cuidar. Asignación universal, corte independiente, crecimiento económico, desendeudamiento, creo que son cosas que hay que cuidar. ¿Qué hace con la asignación universal por hijo? Esa fue una propuesta de la oposición en la cual nosotros apoyamos desde el ¿Así primer como día. está? ¿Así como está? Sí, exactamente. Y vamos a plantear en el Congreso que sean políticas que no sean decretos, sino leyes, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Yo creí que lo iba a anunciar. El plan Procrear, me parece que haciendo algunos cambios y con otro tipo de financiamiento. Todos ratifican los principales hitos de los últimos 10 años. Se calienta la interna del kirchnerismo. A mí me cuesta un Perú hacer esta campaña, sinceramente. Yo tengo 2 precandidatos que compiten conmigo que tienen recursos tremendos, pero inconmensurables. Porque el Pato es un militante político, como lo soy yo, y es un gran gobernador, así que yo no tengo nada que decir del Pato. Mi mayor recurso es la gestión, eso sí. Yo soy un militante que abracé la política en el año 82, 83. Scioli es un hombre que irrumpe en la política con los deportistas famosos. Digamos, tomado de la mano de lo que era el menemismo. Yo creo en la gestión. Scioli cree más lo que cuentan los medios de comunicación. Tiene una asociación estrecha con Clarín, con La Nación, que es indignante muchas veces, ¿no? Específicamente el tema de Randazzo, yo creo que se está equivocando. De alguien que hoy cumple una función en el gobierno nacional, que nunca lo votó nadie, se está equivocando porque está cuestionando a un hombre que fue elegido por Néstor Kirchner, que alguien que ejecuta políticas designado por otro, que no tenga respeto hacia un compañero siempre electo por el pueblo. Creemos que le está haciendo el juego a Macri. Nadie me pediría hoy de mis amigos que me quieren que sea vicepresidente de Scioli. Nadie. Me piden que lo enfrente a Scioli con las herramientas que nos da la democracia. ¿Yo canibalizarlos a mis compañeros? No, yo no. Yo a venir a hablar de uno, que te agredo, que me pongo el casco, no, muchachos. Yo tengo mucho respeto por todos ellos. Me parece que es saludable que el peronismo se dé una discusión de la característica a la que se viene, en la cual tenemos que competir los que creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Compitamos de la mejor manera. Bueno, si ellos creen que tienen que agredirse, que se agredan, no esperen, no cuenten conmigo. Si me agreden no lo voy a responder y no esperen de mí que vaya a agredir a los otros. Creo que hay una necesidad de que la sociedad argentina que va a participar de esa elección no le den rumiada el análisis de la política, lo tiene que pensar per se, porque en definitiva lo que hay que cuidar son los garbanzos de los que viene. Esto es, ¿quién es el que está apto para cuidar de los garbanzos en la situación que se viene? Bueno, esa es la pelea que se viene. Volvió el show del chiste y no es gracioso. Estados Unidos dice que Venezuela podría atacarlo. Fue el presidente Barack Obama quien declaró que la situación en el país suramericano representa una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense. Una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos son ustedes, los que deciden invadir, matar, financiar terrorismo en el mundo. Son ustedes la amenaza. Los que no defienden a los afroamericanos que asesinan todos los días en las calles. Son ustedes la amenaza, presidente Obama, que entrenaron y crearon a Osama Bin Laden, invadieron Libia y crearon el Estado Islámico. Usted, presidente Obama, no tiene derecho usted a meterse con el pueblo de Venezuela. ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los argumentos centrales? Encuentro que la situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, restricciones de la libertad de prensa,
uso de la violencia y violación de los derechos humanos, así como la exacerbada presencia de significativa corrupción política que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por lo tanto declara una emergencia nacional para hacer frente a esta amenaza. Es una medida durísima, no tiene muchos precedentes en este último tiempo. Uno podría pensar a priori que esto tiene que ver con toda la movida que hubo desde el año pasado con el objetivo de apretar las clavijas y derrocar al gobierno. Nos visita el sociólogo doctorado en Ciencias Políticas en Harvard, Atilio Borón. Grondona batió su propio récord de cinismo. Yo he sido muy amigo de los militares y sigo siendo. Escuchemos. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Desaparecidos, desaparecieron. Desaparecidos, desaparecieron. Una gran matanza en la última dictadura militar. Claro, bueno, pues fueron cosas que pasaron. Claro, bueno, pues fueron cosas que pasaron, pero la vocación de los azules era democrática. La vocación de los azules era democrática. Algo que ya sería el colmo. La jueza Sarmiento, aquella, ¿te acordás que en su momento bloqueó la idea de pagar con reservas la deuda, el fondo de desendeudamiento, cuando Redrado se atrincheró en el Banco Central? Bueno, le está dando lugar a una cautelar que pidió Musa para frenar los acuerdos con China. La jueza tiene que pedirle un informe al gobierno y es lo que hizo. Y si la jueza considera que esa explicación no es suficiente, puede llegar a dictar una medida cautelar que frene convenios por 30.000 millones de dólares. Una vergüenza, una locura, ¿no? Una locura, un despropósito. Pues si no... La verdad que es el mundo al revés. Declaremos entonces que sea el Poder Judicial el que gobierna la República Argentina y vamos con otra cosa, pero es una locura realmente. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de lindísimas noticias. Una fuerte respaldo mundial a la Argentina en el tema del multimillonario lavado de dinero. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, pidió la repatriación de 3.500 millones de dólares fugados por el banco HSBC. El grupo Clarín, que es quien más dinero tenía en estas cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza, con más de 100 millones de dólares depositados en la sucursal de ese banco. El grupo Clarín lidera esta lista de 4.620 argentinos con cuentas sin declarar. En diarioregistrado.com, rotundo respaldo al país para que el HSBC repatrie los 3.500 millones de dólares evadidos. Diario británico de Telegraph. Argentina desafía al HSBC a condenar la piratería financiera y demanda 3.500 millones de dólares de cuentas en Suiza. The Guardian. Argentina busca repatriar 3.500 millones de dólares que HSBC ayudó a fugar. Se amplía la flota de aerolíneas. Estamos en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La presidenta de la Nación, junto con el titular de Aerolíneas Argentinas, presentan el nuevo avión de la empresa de bandera. Hoy, con este avión que está a mis espaldas, el número 70, nos da la idea del salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado. Recorrí el avión hace unos instantes. Es una maravilla de comodidad, de tecnología, de acceso al que van a tener todos los usuarios. El último avión de fuselaje ancho habían sido adquiridos allá por el año 78, que eran los famosos jumbos. Y la verdad que venir hoy como presidenta a inaugurar de vuelta el primer avión de fuselaje ancho, 0 kilómetro, desde aquella etapa, en un gobierno democrático,
me llena de orgullo como argentina y como presidenta. 3. Jasmine Stewart y el cambio de época. Yo estoy muy contenta con cosas que están pasando ahora en este gobierno. Hay otras que por ahí creo que necesitan un poco más de trabajo, pero soy optimista, creo que la gente está despierta, creo que estamos todos tratando como de estar atentos. Hubo épocas de la Argentina en donde estábamos tan anestesiados y creo que ahora hay más debate y hay más información. Creo que siempre hay que tener un ojo crítico. No hay que perder de vista a los pibes. O sea, para mí, educación y salud. ¡Abre! 6, 7, 8. El programa que le dio alegría a tu corazón. Que estaba allí el piano y un día me acuerdo que estábamos viendo El hombre que volvió de la muerte con Narciso Ibáñez Menta. Yo no me acuerdo la edad, era niño. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Como canción de carnaval se metió por el bolsillo. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Quiero primero saludar a mis compañeros. Allá está Cintia García, ¿qué tal? Acá está la Sandra Russo, acá la Nora Beiras, la Tepalma, la Moyano. ¿Tenés dos tazas, Barra? Sí, en uno tengo ¿Estás bien? una cosa y en otro tengo otra cosa. Y dos micrófonos. Tengo todo, sí. Y tengo dos bidomes. Bueno, vamos. Hoy nos visita, ahí lo vieron en la presentación, el señor Atilio Borón, que es sociólogo y politólogo, y es quien a uno acude cuando quiere saber qué pasa en la geopolítica de América Latina. Es autor de varios libros. El último es América Latina en la geopolítica del imperialismo. Lo tenemos ahí, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Y Atilio tiene ahí, está muy entusiasmado y me lo va a regalar, me imagino. No creo. No, pero muéstrelo. Bueno, lo muestro. No, otro. 5 discursos antiimperialistas de Hugo Chávez. ¿Qué es esto? Es una compilación que hicieron que fue presentada exactamente el jueves pasado. Es cuando se cumplieron los 2 años de la muerte de Chávez, y como parte de los homenajes ha sido la reedición de estos 5 magníficos discursos que hablan muy claramente, describen claramente lo que es el sistema internacional actual y de alguna manera anticipan la crisis que estamos viviendo en este momento. O sea que robar este libro no es delito. No es delito. Perfecto. Guardando acá abajo del saco. Vamos al primero de nuestros informes. Gracias, Borón, por estar acá. Vamos, que empezó la interna del Frente para la Victoria y se empiezan a decir cosas. Vamos a verlo. Se calienta la interna del kirchnerismo. Crece un debate en que la tanqueta ocupa lugar referencial, llegando el domingo con la presencia de Aníbal Fernández a ser segunda tendencia en la red social Twitter a nivel mundial. A mí me cuesta un Perú hacer esta campaña, sinceramente. Yo tengo 2 precandidatos que compiten conmigo que tienen recursos tremendos, pero inconmensurables. El Pato es un militante político, como lo soy yo, y es un gran gobernador, así que yo no tengo nada que decir del Pato. Mi mayor recurso es la gestión, eso sí. Que se pongan casco. Solo le digo porque voy a competir y voy a caminar todos los días que faltan de aquí al 9 de agosto. Nadie me pediría hoy de mis amigos que me quieren que sea vicepresidente de Scioli. Nadie. Me piden que lo enfrente a Scioli con las herramientas que nos da la democracia. ¿Yo canibalizarlos a mis compañeros? No, yo no. Yo a venir a hablar de uno, que te agredo, que me pongo el casco, no, muchachos. Yo tengo mucho respeto por todos ellos. Me parece que es saludable que el peronismo se dé una discusión de la característica a la que se viene, en la cual tenemos que competir los que creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Compitamos de la mejor manera. Bueno, si ellos creen que tienen que agredirse, que se agredan, no esperen, no cuenten conmigo. Si me agreden no lo voy a responder y no esperen de mí que vaya a agredir a los otros. Creo que hay una necesidad de que la sociedad argentina que va a participar de esa elección
no le den rumiada el análisis de la política, lo tienen que pensar per se, porque en definitiva lo que hay que cuidar son los garbanzos de los que viene. Esto es, ¿quién es el que está apto para cuidar de los garbanzos en la situación que se viene? Bueno, esa es la pelea que se viene. Están cruzando espadas Florencio Randazzo, Scioli y la gente de Scioli. Yo soy un militante que abracé la política en el año 82, 83. Scioli es un hombre que irrumpe en la política con los deportistas famosos, digamos, tomado de la mano de lo que era el menemismo. Yo creo en la gestión. Scioli cree más lo que cuentan los medios de comunicación. Tiene una asociación estrecha con Clarín, con La Nación, que es indignante muchas veces, ¿no? Alberto Pérez, jefe de gabinete bonaerense. ¿Le están haciendo bullying? ¿No están maltratando a Scioli? Porque yo escuchaba alguna declaración, por ejemplo, de Randazzo. Específicamente el tema de Randazzo, yo creo que se está equivocando. De alguien que hoy cumple una función en el gobierno nacional, que nunca lo votó nadie, se está equivocando porque está cuestionando a un hombre que fue elegido por Néstor Kirchner, que alguien que ejecuta políticas designado por otro, que no tenga respeto hacia un compañero siempre electo por el pueblo. Creemos que le está haciendo el juego a Macri. Creo que nadie debe colgarse de la pollera como para poder elegirse en candidato. En Clarín.com de hoy, Scioli salió con los tapones de punta contra Randazzo y le tiró con Wikileaks. Su jefe de gabinete mostró en Twitter lo que decían en la Embajada de Estados Unidos del hoy ministro de Interior y Transporte, en medio de la pelea con el campo. Tweets de Alberto Pérez, jefe de gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Leyendo el libro Argenleaks de Santiago O'Donnell, encontré el doble discurso de Randazzo. En el libro Argenleaks, en su comentario final, el autor del cable describe a Randazzo como un posible contacto útil y destaca la dicotomía discursiva entre el funcionario público y el informante privado. El mismo doble discurso que tiene con el grupo Clarín. Por un lado mantiene reuniones en secreto pidiendo que lo cuiden. En público los critica. Nótese lo siguiente. Cuando Randazzo y Urribarri hicieron hincapié en los vínculos de Clarín con Scioli, el grupo hegemónico jamás reprodujo estas declaraciones. Pero cuando desde el sciolismo acusan a Randazzo de ser clarinista, Mañeto sí reproduce esas declaraciones tomando una clara postura. Le voy a mostrar una cosa. A ver. Expoagro. Es la exposición más importante del campo. ¿Que organizan quién? Clarín y La Nación. Fíjese quién la financia. Buenos Aires, gobernador Daniel Scioli, Banco Provincia, Provincia Seguros y Buenos Aires activa como nunca. Terminemos con la hipocresía y la mentira. La verdad que si la pelea es por quién es más leal, si es más leal Scioli o Randazzo, el más leal es Urribarri. Si la pelea es por los resultados de gestión, la gestión que hemos hecho en Entre Ríos, que es la mejor expresión de las políticas de Estado que llevó adelante Néstor y Cristina, la mejor gestión es la de Entre Ríos. Yo quiero participar dentro de la primaria abierta, simultánea, del Frente para la Victoria, para enfrentar a aquel candidato que intenta instalar el establishment económico. Acá no hay posibilidad de tener términos medios, o estamos de un lado o estamos del otro. Esto es así. Estamos con la gente para que finalmente el próximo presidente lo ponga el conjunto de los argentinos para que responda al único interés, que es el interés de la mayoría, que es la única garantía de darle posibilidad que un proceso los incluya. ¿Qué proyecto continúa o qué proyecto no continúa? ¿Esto cree que es fundamental para la elección de octubre? Si no hay margen en la Argentina que viene, un proyecto a medias. No hay margen para ambiguos, no hay margen para quienes quieren ir por el medio, no hay margen para quienes tienen miedo a los poderes fácticos. La Argentina no es que esté cambiando, definitivamente cambió de la mano de Néstor y de Cristina. Entonces, quienes pretendamos sucederlas debemos tener muy en claro esto. ¿Pero hoy cree que hay condicionamiento o que se busca condicionarse desde ahora al próximo gobierno, los poderes económicos? Por supuesto, hoy los poderes fácticos en la Argentina tienen más de un candidato y en todas las fuerzas políticas. No estamos viendo lo que sucede en la Argentina, que durante tantos años hubo gente postergadísima, y los que estaban al lado de los postergados se hacían los giles como Pierro que montió la olla, no interesaba, no importaba. Bueno, a mí no, me parece que no, que lo que se viene, el debate es para decirme, ¿vos estás dispuestos a bancar que se siga trabajando en una justa distribución del ingreso, sin perjudicar al tipo que le va muy bien, y que lo que es el único pretende dice, bueno, de algún lado tiene que salir, no ganes tanto, un poquito menos, para que estos no sufran tanto y vamos metiendo a todo el mundo a la bolsa? Esta es la expresión que uno tiene, la vocación que uno tiene y que ese sea el objetivo que uno persigue. Bueno, acordes dramáticos,
Borón. No es drama, es una interna en un gran partido. Interna, yo creo que hay que tener cuidado, falta mucho todavía. En la Argentina, 5 o 6 meses es casi una era geológica, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se acomodan las fuerzas, cómo se organiza el debate, hay que ver quién obtiene mayor respaldo entre la ciudadanía, no es una cosa menor. No hay encuestas muy confiables, debo decirlo, como politólogo. Eso como regla universal. Sí, pero creo que debería haber un esfuerzo, digamos, para tratar de tener una medición precisa, porque si no, estamos metidos así en una polvareda tan grande que no se ven bien las cosas. Creo que es mucho lo que se juega, acá un poco lo plantearon, ¿no es cierto? Y creo que es importante que en el debate se evite la antropofagia y el canibalismo tan común en la política argentina. Digo, me parece que esa es una advertencia y me preocupa un poco que estando todavía en frío los jugadores antes de entrar en la cancha ya están con tapones de punta, llave Nelson y todo lo demás. No quiero imaginarme lo que esto puede ser dentro de 3 o 4 meses. Y yo creo que eso no conviene, eso favorece a la oposición. Entonces me parece que es muy importante bajar un poco la marcha y tener un debate más serio, porque si esto es así ahora y en abril o mayo se pone mucho peor, no hace falta hacer un premio Nobel de Sociología para pronosticar que el agua va a ir para el otro lado. Entonces hay que un poco, me parece, calibrar mucho los términos del debate y evitar insinuaciones complicadas, ¿no es cierto? Bien, es verdad, yo no recuerdo que Clarín haya sacado ni una sola nota en contra de algo que haya ocurrido en la provincia de Buenos Aires gobernada por Scioli. Eso, bueno, por ahí está todo muy bien. Pero eso hace mucho que lo sabemos, sí. no es que lo estamos descubriendo ahora. A mí me parece que todos los precandidatos tienen el ok de la presidenta, en principio. Y yo les vengo diciendo a los que han venido, bueno, que yo haya encontrado aquí 2 precandidatos, que ese debate político que venimos reclamando hace tanto tiempo a la oposición y que no se puede dar con la oposición porque no habla de política, la oposición habla de otra cosa, se debería poder dar ahora, por lo menos, entre los precandidatos del Frente para la Victoria, pero por una cuestión que va más allá de lo que tenga, del estilo de cada uno. Me parece que no hay que dañar las bases. Porque finalmente las bases van lo esperable es que las bases de todos esos precandidatos terminen unidas en el que finalmente resulte como el candidato del Frente para la Victoria. Entonces me parece que tienen que hacer el esfuerzo. Veíamos el título ese, Scioli salió con los tapones de punta. No salió Scioli con los tapones de punta, salió Alberto Pérez. Entonces, si van a empezar a mandar gente a tirarle epítetos a otros y eso continúa en una línea hacia abajo, se puede causar un daño inconmensurable a este proyecto. Así que tienen que hacer el esfuerzo de grandeza de hablar en serio y de discutir en serio cuáles son las diferencias políticas que hay entre ellos. Está muy bien. ¿Dante? Sí, yo en la línea de lo que decía Sandra, porque me parece que lo que muestra el informe es que, o por lo menos hasta ahora, en ese debate no hubo ninguna idea. Ya lo que hubo fueron chicanas, que uno tiene más recursos que el otro está más con Clarín, que el otro tiene, bueno, que el otro que Wikileaks, etcétera. Me parece que tenemos que salir también ahora de la disputa de, bueno, yo soy más leal a Cristina que el otro. En realidad uno espera algo más que eso, espera también decir, ¿y qué vas a hacer vos? ¿Cuáles son tus 10 propuestas? ¿Sí? Que la digan acá o que la digan en un debate, que la digan donde sea, ¿no? Pero me parece que este es un espacio donde los candidatos están avalados en principio por, digamos, cada uno desde su lugar, sea porque fue votado o porque no fue votado en una gobernación o lo que sea, pero lo que uno espera es que después de 12 años nos podamos sentar a discutir cómo se profundiza este proyecto, ¿no? Cierto. Cintia. Sí, pareciera ser, y por lo que decía Urribarri aquí, que él ya había planteado lo que vos decís, Sandra, la idea del debate, y de hecho lo había dicho en debate para todos, en simultáneo o en distintos momentos, pero en todos los canales, para que el debate no se concentre en esa idea de TN, de que ellos sostienen el monopolio del debate y hacen firmar a los candidatos si van a ir o no a debatir. Lo había planteado Urribarri. Pareciera ser que esta primera discusión que está empezando a ser cada vez más frontal pasa por
qué candidato representa lo que sería el núcleo duro del kirchnerismo. El tema es con qué herramientas se está dando esa confrontación que puede ser legítima, ¿no? O sea, a mí también me gustaría saber cuál es la preferencia electoral de la presidenta, digamos, pero el tema es con qué herramientas se da. Hoy en la mañana repasábamos con Víctor Hugo, él hacía un ejercicio de la memoria, yo después me fui a ver el capítulo que Alberto Pérez publica del libro de Santiago O'Donnell, Argenleaks, donde habla de Randazzo y su relación con el embajador Wayne. Y la verdad es que lo que dice ahí de ninguna manera tiene las connotaciones que le da Pérez en Twitter, porque lo que dice es que Randazzo hablaba de que se mostraba dispuesto a que el gobierno dialogara con la oposición. Eso es lo que dice el cable, según lo que el embajador retrataba en sus cables de la embajada. Y hay que recordar que en esa época el que estaba puesto por la presidenta como negociador en el conflicto con el campo era Randazzo. Y por esa época, yo no me acuerdo exactamente ahora si fue en 2008 o 2009, hubo toda una operación con respecto a Randazzo, nosotros la vivimos en la radio, que le adjudicaban la compra de un campo en Chivilcoy, que después él en conferencia de prensa lo desmintió y quedó instalado esa idea. Ganó el juicio, me acuerdo. Ganó el juicio, exacto. Así que concretamente sobre ese capítulo Wikileaks, me parece que ahí hay un planteo que no correría las reglas del ida y vuelta leal del que hablaba Atilio, ¿no? Me parece que ahí hay, por lo menos en ese punto, además siempre está la mención del Wikileaks en referencia a los cables de Sergio Massa con la embajada. Bueno, ni punto de comparación. Entonces me parece que hay que separar el nivel de la confrontación, si la confrontación es legítima o no. Como decía Aníbal, no sé quién se va a poner los cascos, pero me parece que los cascos ya se los empezaron a poner algunos. Bueno, y ahora sí vamos a agresiones mucho más serias, porque los Estados Unidos dicen que Venezuela es una amenaza para el país más amenazante del mundo, o sea, ellos mismos. Vamos a verlo. Volvió el show del chiste y no es gracioso. Estados Unidos dice que Venezuela podría atacarlo, aunque da la impresión de ser inverso el peligro. Fue el presidente Barack Obama quien declaró que la situación en el país suramericano representa una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense. Una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos son ustedes, los que deciden invadir, matar, financiar terrorismo en el mundo. Son ustedes la amenaza, los que no defienden a los afroamericanos que asesinan todos los días en las calles. Son ustedes la amenaza, presidente Obama, que entrenaron y crearon a Osama Bin Laden. Son ustedes los que crearon a Osama Bin Laden y crearon Al Qaeda. Son ustedes los que crearon, invadieron Libia y crearon el Estado Islámico. Usted, presidente Obama, no tiene derecho usted a meterse con el pueblo de Venezuela. ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los argumentos centrales? Encuentro que la situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, restricciones de la libertad de prensa, uso de la violencia y violaciones de los derechos humanos y los abusos en respuestas a las protestas en contra del gobierno, arresto y detención arbitraria de manifestantes antigubernamentales, así como la exacerbada presencia de significativa corrupción política que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por lo tanto declara una emergencia nacional para hacer frente a esta amenaza. No está hablando ni de Arabia Saudita, ni de China, ni alguna de las tantas dictaduras que hay en el mundo y que Estados Unidos apoya, que quede claro. Está hablando de Venezuela. El presidente Barack Obama, representando a la élite imperialista de los Estados Unidos, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela para controlarla desde el poder estadounidense. So really this is an implementation of what we've been working on for months, which is cracking down on those who are violating human rights and, abusers and those who are cracking down on civil society. Es una medida durísima, no tiene muchos precedentes en este último tiempo. Uno podría pensar a priori que esto tiene que ver
con toda la movida que hubo desde el año pasado, con el objetivo de apretar las clavijas y derrocar al gobierno. O al menos ponerlo contra la pared. Recuerden que es un año electoral en Venezuela, a fin de año hay elecciones a la Asamblea Nacional. Esto obliga al gobierno de Venezuela a responder a los Estados Unidos, tensar la situación, y esto puede favorecer a la oposición. El presidente Barack Obama el día de hoy ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado desde Estados Unidos contra Venezuela. Pero el gobierno de Estados Unidos usan a veces derechos humanos para atacar a algunos países cuando ni siquiera allá se respetan los derechos humanos. En Estados Unidos, en los últimos 2 meses, la policía mató a 15 personas, la mayoría de ellos afrodescendientes o hispanos. No hay ni uno preso, y el incidente más antiguo que ocurrió en Ferguson, ¿se acuerdan ese chico que fue lo que precipitó la ola de protestas? El que mató a Mark Brown ha sido sobreseído de culpa y cargo, lo mismo que el tipo que ahorcó al mendigo en la ciudad de Nueva York. Esta actitud tremenda que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos en un ataque directo en el que solamente le falta desembarcar en Venezuela. Anaí, estuviste la semana pasada en Venezuela, tomaste contacto con esa realidad. Yo escucho a Obama y realmente me quedé impresionada, y sobre todo Obama estuvo el sábado en Selma y con un discurso bastante interesante contra la discriminación. The idea of a just America and a fair America, an inclusive America and a generous America. That idea ultimately triumphed. Nonviolent change is possible. That love and hope can conquer hate. The success of our experiment in self-government rested on engaging all of our citizens in this work. It requires the occasional disruption, the willingness to speak out for what is right, to shake up the status quo. That's America. Pareciera que, como decía Chávez y como dice Maduro, hay dos Obama, uno que el que era militante de las calles de Chicago y el que está tomado por las corporaciones, por la CIA, por el FBI. Es impactante. Buscaron un líder, un rostro, para decir, bueno, por primera vez llega un afroamericano, es igual a nosotros, mira, y con su sonrisa y su saludo, ahí sí ahora justificar las invasiones, los golpes de Estado, las matanzas, pero ya con una sonrisa de alguien que pone a dudar a algunos en el mundo. Es el mismo imperio con otro rostro. ¿No tendría que haber un pronunciamiento de Mercosur, UNASUR, sobre la delicada situación entre Estados Unidos y Venezuela? Es una situación complicada esa, porque en geopolítica me parece que hay otros condimentos que están alrededor de esa situación en sí misma. Yo estoy convencido que tiene que haber en algún momento va a haber un pronunciamiento en la cual deje las cosas en claro, que las decisiones son soberanas de cada uno de los países y que están encontrando alternativas o expresiones que poco tienen que ver con ello. Bien, a ver, Borón, a mí me parece que en principio no sé si vale la pena abundar en, bueno, ya sabemos en Estados Unidos que los Estados Unidos la baja calidad de las garantías y del respeto a los derechos y a la legalidad, bueno, no pueden hablar de arrestos arbitrarios, son tipos que secuestran gente, la tiran en un lado, te la matan, bien. El asunto, a mí me gustaría ir a ver, bueno, ¿qué significa esto? En principio, mi primera pregunta es ¿cuánta distancia hubo en el pasado entre países a los que han declarado como amenazas y después los atacaron, por ejemplo? Mira, si uno mira un poco los precedentes históricos, cuando hicieron esta clase de políticas, cuando adoptaron estas decisiones gubernamentales o decretos, digamos, orden ejecutiva le llaman ellos, en general, después lo que vino fueron invasiones o atentados muy serios o directamente guerras. Por ejemplo, dijeron algo parecido cuando invadieron Panamá, en el año 1989. Poco antes, George Bush padre saca una orden ejecutiva como planteando de que Panamá, el Panamá de Noriega, era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Dijeron algo más o menos parecido en 1964, yendo más atrás, cuando tuvieron que entrar en la guerra con Vietnam. Vietnam del Norte aparece también como una amenaza a la seguridad nacional. Dijeron, estoy un poco repasando, lo mismo en relación a Irak, ¿verdad? En la primera guerra del Golfo, en la cual Argentina tomó parte, recordemos que
que Menem mandó ahí un par de barcos para apoyar esta operación, y dijeron lo mismo en el 2003. Yo sé que esto no es una fórmula, pero ¿lo dicen 5 años antes o lo dicen 5 meses antes? No, lo dicen poco tiempo antes. O sea, lo dicen poco tiempo antes. Lo dijeron en Libia, cuando entraron a Libia en el 2011, también Gaddafi, una amenaza a la seguridad nacional, y después lo dijeron de Siria y lo dijeron del gobierno de Yanukovych en Ucrania. En todos esos países pasó algo muy malo después. O sea que yo no creo, porque algunos han dicho, bueno, este es un gesto tribunero de Barack Obama para consumo interno. En realidad, primero, a Obama le hacen decir eso. Obama no puede decir nada. Obama tiene un poco más de influencia que vos en la Casa Blanca. Yo pensé que en mi casa. Exactamente. ¿Verdad? O sea, uno piensa a veces que el presidente... está peor. Bueno, uno piensa que el presidente de los Estados Unidos no tiene tal poder. Tanto es así que Netanyahu se metió, como Pancho por su casa, da un discurso saboteando lo que Obama quería hacer, ¿no es cierto? Y lo recibieron en el Congreso pleno, y él tenía atributos presidenciales para decirle a Netanyahu, acá no pisás. Y sin embargo no lo hizo, porque los de abajo le dijeron, cállate la boca, déjalo hablar a Netanyahu. Y ahora le están diciendo, tenemos que resolver este tema urgente. O sea, esto que él dice, por eso Brigger por ahí dice muy bien que es una declaración durísima. Es durísima y siempre tuvo consecuencias. Vamos a ver, ahora uno podría decir, si tengo un minuto para extenderme, ¿por qué ahora? Yo digo, por 2 razones. Primero, porque las tentativas de cambiar desde adentro, con una oposición que no tiene pegue en la calle, digamos, no tiene arrastre, digamos, son figuras prácticamente, salvo María Corina Machado, que tiene un cierto apoyo, pero el resto realmente no suscitan la emoción de nadie. Dado que por ese lado no se puede bajar a Maduro y cortar el proceso bolivariano, Estados Unidos hace cargo él mismo de producir el desenlace que ellos buscan. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque abrieron 2 frentes de guerra. Tienen un frente de guerra en Medio Oriente, Estado Islámico, Siria e Irak, y tienen otro frente de guerra, nada menos que con Rusia, en Ucrania. ¿Qué necesitan para poder librar esas 2 guerras simultáneamente? Un abastecimiento seguro y estable de petróleo. ¿De dónde lo sacan? Medio Oriente está en llamas y en una situación de enorme inestabilidad. En Asia Central, con Afganistán y Pakistán, no podés contar. En África Occidental, Nigeria, mayor producción de petróleo de África, está en ruinas y cayendo en manos del Estado Islámico. ¿Dónde está el petróleo? A 4 días de navegación de un barco cisterna en Venezuela. Entonces hay que agarrar ese petróleo ya, que es precondición para poder enfrentar estas 2 amenazas simultáneamente, y hay que acabar con Maduro y la revolución bolivariana, cueste lo que cueste, con una metodología que en todo caso después la vemos. ¿Alguien quería hacer preguntas? Sí, yo quería 2 preguntas, Atilio. Por un lado, recuerdo ahora con el caso Nisman, se recordó mucho acá en la Argentina cómo en su momento algunos dentro del gobierno nacional querían que Kirchner dijera en Naciones Unidas que Irán era un estado terrorista, y no se logró eso, sino que Kirchner lo que dijo es que Irán se avenga a traer, a sentarse a que puedan ser enjuiciados los responsables. Esto, que parece una cuestión semántica, muchas veces es la excusa de a veces un presidente latinoamericano para que los Estados Unidos lleven adelante algo. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es si están buscando, o cuál sería, si le encontraron la excusa para poder llevar adelante esto. Y por otro lado, la cuestión de que nosotros en el mundo hemos naturalizado que Estados Unidos invade por la fuerza, digamos. Ahora, ahí hay una especie como de legalidad falsa, una legalidad fraguada, valga la figura de un libro que estoy leyendo ahora. Estamos acostumbrados a que así sea, pero ¿hay algún tipo de legalidad para que Estados Unidos pueda hacer algo así? O sea, las 2 preguntas, digamos, ¿qué excusa están buscando para poder llevar adelante su primera operación, y si esto tiene algún viso de legalidad, más allá de que hayamos naturalizado que Estados Unidos lo hace? Claro, mira, voy por la segunda primero. No hay absolutamente ningún marco legal que autorice a los Estados Unidos a intervenir, ni siquiera a través de lo que podemos llamar las técnicas del golpe blando, por ejemplo, terrorismo económico o mediático en terceros países. Eso no existe, una transgresión a la Carta de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que técnicamente Estados Unidos es lo que se llama un Estado canalla, es decir, un Estado que no responde a los cánones de la legalidad internacional. Pensá que, por ejemplo, Estados Unidos no ha suscrito el Acuerdo de San José, que crea la Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en San José. Digo, no la suscribió.
lo cual quiere decir que le importa un rábano el tema de derechos humanos. O sea que es ilegal, lo que hace es absolutamente ilegal. Ahora, lo primero, la excusa. Mira, la excusa que han planteado es que hay una persecución de la oposición en Venezuela. Hay registros, así en video, en televisión, con cámaras de tanto María Corina Machado como los principales líderes de la oposición circulando libremente, reuniéndose, hablando, teniendo conferencias de prensa. Es impresionante. Yo publiqué hace un tiempo en mi blog una foto, digamos, de Enrique Capriles, que diciendo que no hay libertad y que los medios están concentrados, ¿no es cierto?, en manos del gobierno en Venezuela, hablando ante una nube de micrófonos. Era, digamos, la foto desmentía lo que él decía. Micrófonos, además de empresas privadas, Globovisión, CNN, etcétera, aparte de empresas del Estado. Por otra parte, digamos, más del 90% de la prensa gráfica de Venezuela está en manos de 3 diarios de la oposición. Derechos humanos, bueno, digo, la defensa que ha hecho el gobierno bolivariano de los derechos humanos en todos los órdenes, desde el acceso a niveles elementales que habían sido violados, de acceso a la salud, a la educación, la expansión del sistema educativo, haber acabado con el analfabetismo. Uno lo dice muy fácil, pero es uno de los pocos países de América Latina que acabó con el analfabetismo. Son excusas que no son creíbles. Ahora, como esas ya no son creíbles, yo me temo que ellos procuren algunas de las otras tácticas que utilizan. Por ejemplo, un autoatentado. Mirá, esto es muy paranoico. Bueno, no. Primero hay una gran tradición en Estados Unidos de autoatentados para justificar invasiones y guerras, que viene de muy lejos. Viene, digamos, de la guerra con España. España estaba perdiendo la guerra con Cuba, ¿verdad? Ya estaba prácticamente liquidado el ejército español. Estados Unidos tenía un plan de apoderarse porque Cuba era la mayor de las Antillas y el control, la llave para la entrada al Caribe. ¿Qué hacen los tipos? Mandan un acorazado a la bahía de La Habana y sorprendentemente ese acorazado vuela por los aires, salta por los aires, ¿no es cierto?, en lo que fue claramente un autoatentado, como después se probó, pero en ese momento se dijo, no, fueron los españoles. Estados Unidos le declara la guerra a España, se queda con la victoria de los cubanos del famoso ejército Mambí y se queda con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Un autoatentado. Otro autoatentado, la Pearl Harbor, ¿verdad?, que hizo posible que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial porque la opinión pública americana estaba muy, muy en contra. Decía, este es un problema de los europeos, no nos metamos allá. Y sin embargo, Roosevelt dejó venir a esa flota. Esa flota demoró casi 2 semanas en salir de los puertos japoneses y llegar hasta Hawái. Y los americanos lo sabían. Y cuando vos ves que una flota impresionante, ¿no es cierto?, con portaaviones, con aviación, obviamente se dirigían a Hawái para liquidar a la flota americana que estaba ahí. Y no dijeron nada, no dijeron nada. Y lo mismo, digamos, para empezar la guerra de Vietnam, armaron un incidente absurdo que se llama el incidente del Golfo de Tonkin, mediante el cual dijeron que tropas y la Marina de Corea del Norte, que era una marina inexistente, eran 2 botes a remo, no existía la Marina de Corea del Norte, atacaron 2 cruceros norteamericanos y ahí Johnson consigue la autorización para atacar Vietnam. Entonces, ¿cuál es la excusa que van a tener ahora? Te digo, yo veo 3 modelos. Primero, un autoatentado que hagan en la embajada estadounidense en Caracas. Son capaces de hacerlo. Esta gente puede matar 100 ciudadanos americanos que están dentro de la embajada a los efectos de crear un clima de opinión pública que diga, uy, qué horror, esto es un espanto, ha habido una matanza de americanos, mandemos los marines para restaurar el orden y preservar la vida y los intereses de los norteamericanos. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, que te armen el modelo que armaron en Italia en la época de los 70s, cuando el Partido Comunista estaba a punto de convertirse en gobierno en Italia de primera mayoría. ¿Qué hicieron? Inventaron las famosas brigadas rojas, asesinaron a Aldo Moro, hicieron atentados terroristas horribles en Bolonia, murieron casi 100 personas en la estación de tren de Bolonia, en Milán, y finalmente liquidaron eso con un grito desesperado, la sociedad italiana, queremos orden, queremos paz, pongan orden, etc. Y tercer modelo, el modelo Benghazi, que utilizaron en Libia, o sea, que armen una coalición de gente, suponete en Maracaibo, que es una zona que siempre tuvo una tradición independentista, muy pegada a Colombia, muy
pegada e infiltrada por los paramilitares y que de repente declaren su autonomía en relación al gobierno central de Caracas, pidan la ayuda internacional, llamen a la OEA, se declaren independientes y entonces Estados Unidos arme ahí una coalición con algunos gobiernos amigos en América Latina para ir a ayudar a estos combatientes de la libertad que en general son funcionarios, mercenarios pagados por la CIA o los servicios. Estas son las tres excusas que podrían llegar a inventar porque todas las demás son absolutamente increíbles. A ver, Palma. Sí, Atilio, yo te quería preguntar, porque en los últimos meses parecería como zigzagueante la política exterior de Estados Unidos, ¿en qué sentido? Se retoma el diálogo con Cuba, también, digamos, se abre el diálogo con Irán, ¿no? Y sin embargo, de repente aparece esto, que parecería contradecir esa línea. Yo hablaba con algunos especialistas también en política exterior y bueno, lo que ellos me decían era que finalmente, digamos, que el eje o el acento de Estados Unidos está en la región y está especialmente en las nuevas instituciones que se fueron constituyendo en la región, como UNASUR, como CELAC, etcétera, que habría un intento de reflotar la OEA, por ejemplo. ¿Vos estás de acuerdo con ese análisis? ¿Qué pensás? Mira, yo creo que lo que está pasando es esto. En este escenario que un poco describíamos antes, que Estados Unidos ve que disminuye su poderío global en diferentes teatros de operaciones, en Europa Oriental, ¿verdad?, ante la imposibilidad de resolver la crisis ucraniana a favor de ellos de manera clara, en Medio Oriente con algo que se le escapó totalmente de control como es el Estado Islámico, que ellos, como bien dice Maduro, lo ayudaron a crear y la operación masacre que hicieron en Libia tiene mucho que ver con eso. Esto significa para ellos que tienen que volver a recomponer su retaguardia, una retaguardia económica y política muy importante y sobre todo una retaguardia que le puede dar el petróleo que necesitan, ¿no es cierto?, para emprender estas amenazas. Ahora, para hacer eso necesitan mejorar la relación con América Latina. Ahí está la gran confusión, porque entonces abren el acuerdo de una posibilidad con Cuba, pero muy acotada. Por ejemplo, Cuba todavía sigue siendo, por el Departamento de Estado, puesta en la lista de países terroristas, lo cual es una locura, pero es una víctima del terrorismo, no un país terrorista. Pero bueno, saben que tienen que mejorar con Cuba, pero al mismo tiempo están apremiados porque necesitan del petróleo venezolano. Y yo acá digo lo que Noam Chomsky ha venido siempre diciendo desde hace mucho tiempo sobre la política exterior norteamericana. Él dice, mire, no le busquen cosas raras, ni se confundan en detalles técnicos. El nombre de la política exterior norteamericana es petróleo. Él dice, the name is oil, petróleo. Ese es el tema. Hay petróleo, lo queremos para nosotros. Si ahora lo tiene Chávez, se lo tenemos que sacar. A pesar de que Chávez y Maduro nunca le regatearon el petróleo que Estados Unidos quería. Pero ¿qué pasa? Ahora Estados Unidos lo que quiere es una Venezuela que pueda producir, suponete, 5 o 6 millones de barriles diarios, que podría hacerlo. Pero los venezolanos, desde Chávez para acá, adoptaron una política de decir, vamos a conservar el recurso petrolero. ¿Por qué vamos a sacar 5 o 6 millones de barriles por día para satisfacer la demanda loca de los Estados Unidos? No, vendemos, digamos, lo que le podemos vender, 1.200.000, 1.300.000 barriles, pero no lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es hacer lo que están haciendo en Arabia Saudita. Maduro no quiere, Chávez no quería, y entonces lo van a tratar de tomar por la fuerza. Este es el tema. Y por eso la contradicción. Ellos quieren negociar con Cuba, quedar bien con América Latina, pero al mismo tiempo por acá están tratando de tumbar a Maduro. Y te puedo decir más. Los presidentes americanos realmente no conocen mucho qué es lo que pasa. Tengo tiempo para contar una anécdota extraordinaria, que casi me desmayo cuando la escuché. Ahora, en Caracas lo entrevisté a Mel Zelaya, ¿no es cierto? Le pregunté a ver qué pasó con lo del golpe, etc. Un anecdotario muy largo, pero sobre todo interesante la reunión personal que él tuvo con Bush 6 meses antes del golpe. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, primero, para llegar a la reunión con Bush hubo 3 meses de negociación de equipos de ambos gobiernos para ver puntualmente quiénes iban, cómo iban, qué iban a decir, cuáles eran los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy trabajado. Entonces se produce la entrada, llega a la oficina oval, conversan un rato, fotógrafos sacando toda la fotografía. Cuando se van los fotógrafos, Bush estalla en un grito y golpeando así la mesa de la oficina oval, diciendo, perdón, ¿qué carajo le da a usted Hugo Chávez que nosotros no podemos darle? Y diciendo, ese es un hijo de puta, es un burro, es un ignorante, así, a lo loco. Yo me quedé y dije, pero
Celaya es así, se lo juro por mis hijos. Esa fue la manera como empezó la discusión. Y entonces dice, bueno, fue tan abrupta la cosa que me quedé callado. Entonces me pinchó por detrás, el traductor dice, tiene que decir algo porque el presidente no puede seguir hablando solo. Lo obligaron a decir algo y él le dijo, mire, pero esto no era un tema de la agenda, estuvimos 3 meses discutiendo, nunca salió el tema Chávez. Ese Chávez, de vuelta, es un hijo de puta, es un burro, etcétera, etcétera. Le está prometiendo a usted que le va a dar petróleo, que le va a dar gasolina, diésel, benzina, etcétera. No tiene nada porque petróleo no tiene, mejor dicho, eso no tiene, lo único que tiene es crudo. ¿Verdad, Dick? Estaba ahí Dick Cheney, el vicepresidente. Cheney se pone blanco como un papel, baja la cabeza y le dice, no, presidente, en realidad Chávez puede darle todo eso. Y entonces otra vez un estallido de furia. ¿Cómo, carajo? No me dicen a mí, el presidente de la República, ¿cómo no me informan qué es lo que tiene Chávez? Textual. Eso le debe estar pasando hoy a Obama. Le deben estar vendiendo cualquier basura y él la está comprando y está actuando en función de todo eso. Te digo, le pasó a Bush y te digo, los invito a que lo traigan acá a Celaya porque el anecdotario es enorme. Esto es una de las 10 anécdotas, pero revelan lo que es el imperio y cómo son los personajes que aparecen como grandes presidentes, una banda de fascinerosos. Bueno, Borón. Vamos a hacer un corte y después vamos a estar hablando de, problemas bastante menores al lado de estos, miserias y mentiritas de acá de Entre Casa con los candidatos que se hacen kirchneristas a último momento. Ya venimos, ¿eh? Vamos, mi cariño, que todo